Ya pusieron a grabar, mucha. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer el problema 336 del libro de Beer. Entonces el problema nos dice, los pares de torsión mostrados en la figura se ejercen sobre las poleas B, C y D. Si se sabe que todo el eje está hecho de aluminio, un módulo de elasticidad cortante de 27 gigapascales, determine el ángulo de giro entre C y B y B, y D y B. O sea, nos están diciendo entre C y B, que sería entre el eje o entre el engrane B y entre el engrane C, cuántos se van a entorchar, y entre B y D. Hacia los extremos, pues no nos va a interesar porque aquí simplemente ya no tenemos torsión, ¿verdad? Entonces, ese va a ser simplemente el ángulo que se quede en el anterior es el que va a llegar al extremo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer de primero ustedes? ¿Qué tenemos que determinar acá ustedes? Cuéntenme. El par torsionante que actúa en cada tramo del eje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de las fracciones, ¿verdad? Que va a ser entre B y C y entre C y D. Esto es para determinar el par que está resistiendo cada porción del eje, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer primero una sección, acá, entre B y C. Vamos a trabajar el lado izquierdo, sería este de acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá diagrama de cuerpo libre. Del elemento vamos a poner BC, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el par torsor que se está generando en B y vamos a tener el par resistente de BC, ¿verdad? O el torsor BC. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Una sumatoria de momentos igual a 0 en contrapositivo. Entonces, tenemos que el torsor BC menos los 400 newton por metro es igual a 0, el torsor BC son los 400, ¿verdad? Newton metro. Aquí como ya sabíamos que este iba a ser en contra de este, pues lo pusimos directo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestro primer par interno. Ahora vamos a determinar el siguiente. Entonces, para el otro vamos a hacer otra vez un diagrama de cuerpo libre de una sección. Entonces, para la sección la vamos a tomar ahora del lado derecho, solo por facilidad, ¿verdad? Recordemos que aquí no es necesariamente que si tomamos izquierdo, tiene que ser izquierdo siempre. Aquí nosotros vamos decidiendo. Entonces, vamos a tener
Diagrama de cuerpo libre de CD. CD sería el tramo, ¿verdad? CD, sí. Entonces, acá vamos a tener el torsor CD, que va a ir en este sentido. Otra vez hacemos nuestra sumatoria de momentos igual a 0. Ahora nos vamos a ahorrar un par de pasos y vamos a decir que el torsor CD es igual al torsor que está actuando, ¿verdad? A los 500 newton por metro. Ese sería el torsor que se está aplicando en la porción de CAD, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos los torsores que van a aplicarse o que se van a generar en cada parte del eje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar los ángulos que nos están pidiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un paso también adicional. No nos vamos a quedar únicamente en, en el ángulo, sino que también vamos a calcular el esfuerzo que se va a estar aplicando en cada parte de los ejes. Entonces, vamos a trabajar el inciso, bueno, solo tenemos un inciso, lo vamos a poner A, sería el ángulo de distorsión entre, no, sí es A y B, entre C y B. El ángulo entre C y B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer este ángulo de distorsión entre C y B? C vamos a considerar lo que está estático y B es el que va a girar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el giro? Va a ser a favor de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, este giro va a ser en este sentido. Lo vamos a poner así para no tener que preocuparnos tanto de los signos. ¿Vamos ya? Ok. Entonces nos está pidiendo el ángulo de giro entre C y B y aparte le vamos a poner más el esfuerzo BCB. Vamos a ponerle este como un adicional, ¿verdad? Solo para saber que ese no es parte del problema, pero nosotros lo vamos a poner. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el giro que se va a producir entre C y B? Vamos a venir y vamos a decir que nuestro ángulo de distorsión es el torsor por la longitud partido el momento polar por el módulo de elasticidad cortante, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo que se va a generar entre C y B. Entonces, CB, aquí es el torsor CB, la longitud CB, y el momento polar, y si va cambiando el eje, entonces sí va cambiando también este momento polar. CB y el módulo de elasticidad cortante es el mismo, ¿verdad? Entonces ahí no le vamos a poner especificado para qué parte del eje es. Ok, entonces el torsor ya lo conocemos, que es este que tenemos acá, ¿verdad? La longitud de CAB también ya la conocemos, son 0.8 metros. Y el momento polar de inercia, ese no lo conocemos, entonces el momento polar, el otro día lo estuvimos platicando, dijimos que era ¿qué? Este estaba en función, bueno, aquí lo vamos a necesitar en función del diámetro, ¿verdad? ¿Cómo era, muchachos? ¿Se recuerdan de ese? ¿Era qué? Pi
por el diámetro a la cuarta partido 32. Así era, vamos ya. Sí, Ejemplo, sí, buenísimo. Ok, entonces ya sabemos que nuestro momento polar va a ser este, el diámetro va a ser entre C y B, ¿verdad? Ok, entonces sustituimos esto acá y nos va a quedar que el ángulo de CB va a ser 32 veces el torsor CB por la longitud CB dividido pi por el diámetro CB a la cuarta por el módulo de elasticidad cortante, ¿verdad? Ese sería el ángulo que se va a generar entre C y B. Entonces aquí ya conocemos todos los valores, ya podemos sustituir. Son 32 por el torsor. El torsor dijimos que eran 400 newton por metro. Por la longitud, esta habíamos dicho que eran 0.8 metros. Dividido pi por el diámetro a la cuarta. El diámetro eran 30 milímetros, ¿sí? Y 27 gigapascales. Ok. 30 milímetros, estos a la cuarta, por los 27 gigapascales, ¿verdad? Del módulo de elasticidad cortante. ¿Solo lo chequeamos? Sí, 27. Ok. Entonces, este sería el ángulo que se va a generar. Este ángulo nos va a estar dando en radianes. ¿Vamos ya? Entonces, si queremos tener el ángulo en grados sexagesimales, venimos y lo vamos a multiplicar todo por 180 grados dividido. Y ya con eso nos queda el ángulo en grados, ¿verdad? Entonces el ángulo CB va a ser ¿cuánto? 0,54. Bueno, 8,54, perdón. Grados, ¿verdad? Ok. Entonces, este va a ser el ángulo de distorsión que tenemos entre C y B. Ahora, como siguiente punto, dijimos que íbamos a determinar el esfuerzo cortante que se iba a generar. Entonces, el esfuerzo cortante máximo entre C y D, C y B, perdón, va a ser igual a ¿quién? Aquí dijimos que era el torsor por el radio partido el momento polar, ¿verdad? Entonces, chequen, por favor, que sí sea así. Y el momento polar ya dijimos que era esto de acá, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, bueno, aquí el radio no nos va a servir en función del radio, sino que en función del diámetro. Entonces, esta de acá, al sustituir el momento polar y sustituir el radio, nos va a quedar que es 16 veces el torsor dividido pi por el diámetro al cubo, ¿verdad? Así vamos, chao. Todos nos vayan chequeando, por favor. No voy a estar hablando yo babosadas acá y
Ok. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sustituir. Vamos a tener que 16 veces el par torsor, que es de 400 newton metro. 400 newton por metro, dividido pi por el diámetro CB al cubo, ¿verdad? Serían 30 milímetros al cubo. Recordemos mili por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, nuestro esfuerzo cortante máximo en CB va a ser ¿cuánto? Setenta y cinco, 45. 75.45 megapascales, ¿verdad? Ese va a ser el esfuerzo cortante máximo que se va a estar generando entre C y B. O perdón, en el eje o en el árbol CB. Ok, entonces pasemos al inciso B. El inciso B lo vamos a poner con café. Entonces el inciso B nos está pidiendo el ángulo de distorsión que va a existir entre D y B. D y B, ¿verdad? Entonces este va a ser de D a B. Este va a ser el ángulo de distorsión que vamos a tener. Y aparte de eso, como en el inciso anterior, vamos a calcular el esfuerzo cortante de D a B. Bueno, aquí sería realmente no de D a B, sino que en DC, ¿verdad? Hay mucha que están tocando. A ver. Dale. ¿Quién era Eddie? A Ronnie. Dale, Ronnie. Ok. Bueno, ese va a ser nuestro inciso B. Entonces, para determinar el ángulo de D a B, ¿qué vamos a tener? Vamos a pasarnos por acá arriba. Sería el mismo ángulo entre D y C. Y D y C, ¿cómo sí? D y C. Sí, pero como es desde D hacia B. El ángulo de D a B, perdón, de B a C va a seguir siendo el mismo. Ese ya lo calculamos, ¿verdad? Ahora tendríamos que calcular este de acá. Pero el ángulo que va a haber de D a B sería la suma de estos dos ángulos, ¿verdad? Suma algebraica. Entonces, ¿qué significa eso? Si estamos claros todos acá, ¿sí lo ven? Se va a sumar el ángulo que traemos de aquí para acá y después este otro ángulo que se va a generar aquí, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Entonces, para el ángulo de D a B, vamos a tener que va a ser el ángulo de B a C. Ah, bueno, perdón. Vamos a tener de D a B. Vamos a quitar el. Va a ser igual al ángulo BC más, le vamos a poner más menos, el ángulo de CAD. Ah, bueno, es al revés, perdón mucho. Todo es al revés. Vamos a empezar desde D a C, más menos el ángulo
de C a B. Aquí también más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ir dependiendo del giro que tengamos. Entonces, para esto de acá, vamos a ver esta parte acá, como vamos de D a C. Ven, aquí lo pusimos al revés, pero de D a C viene el ángulo que va a ser en contra de las manecillas. Acá, ¿verdad? Este va a ser, vamos a poner con verde, en este sentido, en contra. Y después de, vamos a ver, de acá para acá, este está actuando. Y después aquí viene, perdón, mucho, aquí es al revés. Me estoy baboseando. Este es en este sentido, ¿verdad? Porque vamos desde D, vamos a ver, entre D y B. Sí, entre D y B. Bueno, entonces, antes pusimos, solo para tenerlo igual, mucho, perdón. De C a B, dijimos que C era el fijo y B es el que gira, ¿verdad? Entonces aquí D es el fijo. Entonces este sí va a ser en contra de las agujas, que es este DC, acá, ¿verdad? Y después vamos a tener este de acá, que va a ser, vamos a ver, aquí estamos cortando, este se está girando en este sentido, aquí estamos cortando y este está girando en el otro sentido, ¿verdad? Entonces este es contrario, ¿verdad? Entonces vamos a asumir un signo solo por facilidad. Vamos a decir que aquí va a ser positivo. Entonces este aquí va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿verdad? Entonces vamos a quitar estos de acá y estos de acá. Y vamos a decir que este es positivo y este es negativo. ¿Vamos todos bien acá? ¿No se perdió nadie ahí, mucha? ¿Mucha? ¿Sí estamos todos? ¿Y qué cosa, César? ¿Dónde te perdiste? Todo. Bueno, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos viendo el ángulo de giro que vamos a tener entre los dos extremos, ¿verdad? Entre los dos engranes extremos que vamos a tener. Entonces, como estamos diciendo que vamos a tener el ángulo de D hacia B, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que D va a estar fijo, D no se va a desplazar, no se va a mover. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Como este va a quedar quieto, este extremo en C va a girar. ¿Cuánto? Esto que ya vimos acá, ¿verdad? Entonces, este extremo gira en sentido antihorario. ¿Sí? Y después tenemos que este otro extremo gira en sentido horario. ¿Vamos todos? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? César, Auner, ¿estamos bien? Vivian, cuéntame. ¿Sí? Ok. Entonces, ya vimos que uno va a estar en contra y el otro a favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Este está en contra y este está a favor, ¿verdad? Entonces aquí simplemente lo que estamos diciendo es que vamos a poner un signo de rotación como positivo y en base a eso vamos a asignarle los signos a cada uno de los ángulos que nos van a estar dando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si decimos que en contra es positivo, DC va a ser positivo y CB va a ser negativo.
Ok, entonces, ya que estamos claros con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a determinar el ángulo que va a haber desde D hasta B. Entonces, el ángulo de D a B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ángulo de D a C. El ángulo de D a C va a ser, vamos a copiar esta ecuación de acá, porque aquí habíamos sustituido, ¿verdad? Entonces serían 32 veces el torsor DC por la longitud DC dividido pi por el diámetro DC a la cuarta por el módulo de elasticidad cortante, ¿verdad? Y de ahí menos el ángulo DC a B. Ah, bueno, aquí antes de multiplicarlo o de restarlo, vamos a venir y lo vamos a convertir a grados. Entonces esto serían por 180 grados partido pi. Hoy sí menos el ángulo CB. Como este ángulo CB ya lo conocemos, que es esto de acá, 8,54. Entonces vamos a tener menos 8,54 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda? Ah, bueno, perdón. Vamos a sustituir valores de D a B. Van a ser 32 veces el torsor CD, perdón, DC. Torsor DC, 500 newton por metro. Por la longitud DC, que esta es 1 metro. Dividido pi por el diámetro DC a la cuarta. El diámetro DC son 36 milímetros. A la cuarta por el módulo de elasticidad cortante, que eran 27 gigapascales. Y todo esto por 180 partido pi y menos los 8,54 grados. Entonces aquí nos va a dar que el ángulo de D a B va a ser ¿cuánto? Menos 2,14, menos 2,10, perdón, grados. ¿Qué les quedó lo mismo, verdad? Entonces, menos 2,10 grados, esto significa que nuestro ángulo todavía sigue dominando el CB, ¿verdad? O va en sentido horario todavía como va a girar. Va a haber una parte que gira en contra, pero después lo que gira a favor va a ser más grande que el de en contra, ¿verdad? Por eso es de que el ángulo total desde D a B va a quedar negativo. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo bien, buenísimo. Bueno, de todos modos, si tienen dudas ustedes, pregunten, sin pena. ¿Y el par torsor es el mismo en cada eje? No. Tenemos torsor que se está generando en CD, que es este de acá, y tenemos el torsor que se genera en BC. En la sección, sí, porque por eso es que
primero hicimos nuestro diagrama cuerpo libre para determinar el ángulo, perdón, el torsor que va a estar resistiendo ese tramo de eje específicamente, ¿verdad? Ya después es que utilizamos estos torsores para lo que nos vayan a servir, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? Buenísimo. Ok, ¿alguien más con dudas? Sin pena, pregunten mucha. Aquí veo que unos cuantos son los que platican o los que escriben, pero espero que el resto también esté entendiendo. ¿Va mucha? Y si no, pues también tienen un teclado para poder escribir. Escriban, ¿va mucha? O sea, aquí la idea es que nadie se quede con dudas. Para el esfuerzo de D hacia C, sí vamos a utilizar el mismo torsor. Aquí lo tomamos de D a C. ¿Por qué? Porque de D a B no podemos porque vamos a tener diferentes esfuerzos cortantes, ¿verdad? Por eso es de que no estamos considerando el esfuerzo completo, sino que pusimos acá el esfuerzo cortante de D a C, ¿verdad? Ese es el que nos interesa. Ok, ahora determinemos el esfuerzo cortante que se va a generar de D a C. Entonces el esfuerzo cortante en DC va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser el torsor por el radio partido el momento polar, ¿verdad? Como ya sustituimos nuestra ecuación, vamos a utilizar esta de acá. Entonces sería 16 veces el torsor, y perdón, muchachos, es el torsor CB. Entonces, para nuestro siguiente caso sería 16 veces el torsor DC, dividido pi por el diámetro DC al cubo, ¿verdad? Pi por el diámetro DC al cubo. Ese sería nuestro esfuerzo cortante, ¿verdad? Voy a agrandar un poquito la hoja, muchachos. Nos quedamos en papel. Ok. Entonces, aquí vamos a venir y vamos a decir que es 16 veces el torsor de C, que son 500 newton por metro, dividido pi por el diámetro de C al cubo. El diámetro de C son 36 milímetros al cubo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante de D a C con el tramo del eje va a dar ¿cuánto? 54,58 megapascales. Ok, este sería el esfuerzo cortante que se está generando en el tramo del eje de D a C, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros? ¿Dudas acá, mucha? ¿Ya? ¿Dudas? Acá como nos están dando varios torsores en el mismo eje o en el mismo árbol, que sería acá, el esfuerzo cortante que se va a producir entre B y C
no va a ser el mismo que entre C y D. ¿Por qué? Porque no es el mismo esfuerzo, perdón, no es el mismo par torsor que se está aplicando, ¿verdad? Si fuera el mismo, entonces solo chequeamos uno, bueno, y que el diámetro sea el mismo, vamos a. Entonces, si el diámetro es igual y el torsor es igual, el esfuerzo cortante es el mismo. Si el diámetro es diferente, aunque el torsor sea igual, el esfuerzo va a ser diferente, ¿verdad? Y si el diámetro es diferente y el torsor es diferente, pues ahí también estamos muy seguros de que va a ser diferente el esfuerzo cortante. ¿Vamos ya? De hecho, si lo vemos, aquí tenemos 75,45 megapascales en CB y en DC tenemos 54,58. Vamos a ver, y para el esfuerzo cortante de DB, ¿le hacemos operación algebraica? No, no puedes tener un esfuerzo cortante constante desde D hasta B. No sé si me explico. Aquí vas a tener un esfuerzo cortante en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí tenés un par torsor que se está aplicando, ¿verdad? Y aquí tenés otro esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque aquí se está aplicando otro par torsor. Y cada uno tiene diámetro diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el esfuerzo cortante no va a ser el mismo en cada parte de este mismo árbol. Sí, aquí es por sección. Es como que si tuviéramos en esfuerzos normales un pedestal, digamos, y estuviéramos aplicándole acá una fuerza, y aquí le aplicáramos otra fuerza. Entonces, aquí en esta parte vamos a tener un esfuerzo normal debido a esta fuerza. Y aquí vamos a tener otro esfuerzo normal debido a esta y a esta, ¿verdad? No va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, igual les acaba mucha. Solo que aquí cada parte tiene su propio torsor que está actuando. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo. ¿Alguien más con dudas, mucha? Vamos a ahorrar eso porque esto no nos sirve. Ok, ¿alguien más con dudas, mucha? ¿Con este problema? ¿Mucha? ¿Nadie más? ¿No? Bueno, entonces hagamos otro problema, ¿les parece? Alguien que nos proponga otro problema, alguien que diga algún otro problema ahí interesante. Vamos a guardar este. Bueno.
¿Estamos? ¿Alguien, pues, algún otro problema que tengan que queramos o que quieran que resolvamos? Vamos a seguir viendo y pues yo tengo, bueno, ya abrí los dos. Si quieren vamos a hacer uno, algo sencillito solo para quedar claros. Vamos a hacer siempre el de Vir. El problema 337 es el siguiente. Entonces el problema 337. Igual si alguien ve alguno que quiera que hagamos mucha, dígame, sin pena. Vamos a tener ese problema. Y el problema tiene este dibujo. Ok, bueno. Entonces, si tenemos nuestro problema 337, nos dice la varilla de aluminio BC de módulo de elasticidad cortante de 26 gigapascales está unida a la varilla de latón AB de módulo de elasticidad cortante de 39 gigapascales. Dice si se sabe que cada varilla es sólida y tiene un diámetro de 12 milímetros. Determine el ángulo de giro primero en B y después en C. Y nosotros vamos a determinar también el esfuerzo cortante, ¿verdad? Para aprovechar de una vez el problema. Ok, entonces, primero nos están diciendo el ángulo de giro que va a haber en B. Aquí no vamos a calcular el torsor que está actuando en cada parte. ¿Por qué? Porque solo este está generándose, ¿verdad? Y todo va a girar en el mismo sentido desde el extremo A, que es el empotrado, hasta el extremo C, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Y nuestra varilla va a girar en sentido antihorario, como lo estamos viendo acá, en C, ¿verdad? Entonces, el ángulo de A a B se va a sumar al de BC para generar la distorsión total en C, ¿verdad? Bueno, si no me atienden mucha, pregunten, sin pena. Entonces, tenemos el inciso A. Nos están diciendo el ángulo de giro en B y el esfuerzo cortante en B. Bueno, aquí sería de A a B. Esa es la parte del átomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el ángulo que se va a producir en B va a ser ¿cuánto? Va a ser el torsor que se va a producir en el latón, que en este caso es el mismo, no lo vamos a poner, por la longitud del latón, partido, y todo tiene el mismo diámetro C. Bueno, partido el perdón, el momento polar por el módulo de elasticidad cortante del átomo, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a calcular acá el momento polar, porque es el mismo para toda la varilla. Ese lo vamos a hacer antes de calcular cualquier otra cosa. Entonces, el momento polar de inercia, dijimos que era ¿qué? Este era el... ¿Cómo era este muchacho? Ya se me cruzaron los cables acá. Y... Pi por el diámetro a la cuarta partido 32. Así es, ¿va, mucha? Sí, buenísimo, Homer. Gracias.
Ya se me están cruzando los cables aquí ustedes, perdón. Bueno, entonces tenemos pi por el diámetro de la cuarta. Dijimos que el diámetro es 12 milímetros a la cuarta partido 32. Entonces nuestro momento polar va a ser ¿cuánto? Como es el mismo para toda la varilla, por eso lo calculamos de una vez, ¿verdad? No vamos a estarlo sustituyendo porque vamos a hacer más relajo y de todos modos es el mismo valor. Entonces, ¿les da cuánto? Vamos a ver, 2.03 por 10 a la menos 9. 2.03 a la menos 9 serían milimicro. Eh, Oye, ¿cuál era el siguiente, muchacho? A ver si me la puse buena. Pico, no es. Nano, sí, buenísimo, gracias, César. Ah, bueno, pero es que está a la cuarta, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar mejor como exponente. Perdón ahí, pero gracias siempre, muchacho. Por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Vamos a dejarlo así, pero esta dimensional es a la cuarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no ponemos nanómetros a la cuarta, podemos interpretar que el nano está eh, multiplicando el menos 9 a la 4, ¿verdad? Entonces, pues se nos puede confundir. Entonces lo vamos a dejar así. Ok, entonces ya sabemos cuánto es nuestro momento polar de inercia. Ahora ya determinemos el ángulo que se va a generar en B. Este va a ser el torsor, que son los 100 newton por metro, por la longitud del latón, que son 200 milímetros. Esto dividido el momento polar de inercia, 2.03 por 10 a la menos 9 metros cuarta, por el módulo de elasticidad cortante del latón, que serían 39 gigapascales. ¿Y esto nos da cuánto? Ah, bueno, vamos a poner este de una vez a grados por 180 grados partido pi. Y así lo dejamos de una vez en grados hexagesimales, ¿verdad? Y no en radianes. 1447 grados. Chequémoslo, por favor, Micha. Entonces serían 14.47 grados, ¿verdad? Buenísimo. Gracias, Andrea. Gracias, César. Entonces este va a ser el ángulo que se va a generar desde A hacia B, ¿verdad? Eh, Así es, Kevin. Momento polar de inercia es unidades a la cuarta. Recordad que ¿cómo se llama? Que la inercia es a unidades al cubo y el momento polar es a la cuarta. Así es, esas son las unidades. Sí.
Bueno, entonces ya que sabemos cuánto es el ángulo que va a girar B, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y determinar el esfuerzo cortante que va a haber en el átomo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el esfuerzo cortante del átomo va a ser ¿qué? Va a ser el torsor por el radio partido del momento polar, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando el diámetro, pongámoslo pues en función del diámetro, el torsor son los 100 newtons por metro por los 12 milímetros de diámetro, dividido dos veces el momento polar, ¿verdad? Metros cuarta. ¿Y esto nos da cuánto? ¿Cuánto nos daría cuánto nos daría el esfuerzo cortante? Doscientos noventa y cinco punto cincuenta y seis megapascales, ¿verdad? Ese va a ser nuestro esfuerzo cortante que se genere en el átomo. Igual si hay dudas acá, mucha preguntan, sin pena. El 2 es porque pusimos el diámetro, sí. Diámetro medios, ¿verdad? Sería el radio que nos da acá. Y que disculpe, Sí. em, Cuénteme, Andrea. O es que fíjate cuéntenos. que no entendí por qué, bueno, o no sé por qué se sacó así el esfuerzo de esa manera y no como el otro, la vez pasada, con el 16. O, Como estamos utilizando el momento polar directo, recordemos que, bueno, si quieren vamos a platicar un poquito. ¿Solo eso era, Andrea, perdón? sí, Inge, Ok, gracias. bueno, vaya. Entonces, el esfuerzo cortante dijimos máximo, ¿verdad? Es el par torsor que se esté aplicando por el radio partido del momento polar. Si no sabemos cuánto es el momento polar, ¿qué hacemos? Decimos que el esfuerzo cortante, decimos que el esfuerzo cortante es el torsor. Vamos a dejar todo en función, bueno, como lo hemos estado poniendo, es en función del diámetro. ¿Por qué en función del diámetro? Porque así tenemos, pues, o así nos han dado nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Este momento polar, que sabemos que es pi por el diámetro de la cuarta partido 32, venimos y lo sustituimos acá. Y el radio lo ponemos en función del diámetro, ¿verdad? Que sería el diámetro medios o el torsor por el diámetro partido dos veces el momento polar. Entonces este momento polar lo cambiamos y nos va a quedar que es 16. Aquí sería el 32 de acá, partido 2, ¿verdad? Son 16, partido pi por el diámetro. Aquí tenemos un diámetro y aquí diámetro a la cuarta, nos quedaría diámetro al cubo, ¿verdad? Y si lo ordenamos, 16 veces el torsor, partido pi por el diámetro al cubo. Entonces, este es el esfuerzo cortante si lo dejamos en función
del diámetro, ¿cómo se llama? Del árbol, ¿verdad? O del eje. O, en este caso, acá tenemos el esfuerzo cortante, pero acá lo estamos dejando en función del esfuerzo, del momento polar. ¿Por qué en función del momento polar? Porque aquí ya lo habíamos calculado. O sea, no necesitamos sustituir y hacer esto de acá, sino que simplemente ponemos el valor que ya nos había dado. ¿Sí? Entonces, al cambiarlo, pues aquí simplemente estamos poniendo el valor directo al momento polar y estamos utilizando la ecuación directa. ¿Estamos claros, Andrea? ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguien más con dudas? ¿Ya? ¿Nadie más con dudas? ¿No? Bueno, entonces, bueno, vamos a quitar esto de acá. Y aquí sería el inciso A, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar el inciso B. Entonces, el inciso B nos está pidiendo determinar. Ya tenemos 15 minutos. Vamos bien, mucho. Para el inciso B, nos están pidiendo determinar el ángulo de giro en C. Entonces, el ángulo C. Y vamos a poner el esfuerzo cortante. En este caso sería del aluminio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el latón ya lo sabemos. Ok. Vamos a dejar solo L. Ok. Entonces, para el ángulo en C, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener el ángulo que se genera de A a B o de latón más el ángulo que se genera de B a C. Ese sería el latón y ese sería el aluminio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, determinemos el ángulo en C. Dijimos el ángulo de A a B. Aquí como tenemos el mismo par en todo el eje, ¿qué vamos a tener? Vamos a sumar ambos ángulos directos, ¿verdad? Entonces, el ángulo de A a B o el ángulo B, dijimos que son los 14,47 grados. Más el ángulo que se va a generar en el aluminio. Y este sería, vamos a ver, esta parte, ¿verdad? De B a C. Entonces vamos a tener que va a ser el torsor, que es el mismo, ¿verdad? Por la longitud del aluminio, partido del momento polar, que es el mismo para todo el eje, por el módulo de elasticidad cortante del aluminio. Ese va a ser el ángulo que se va a generar en el aluminio. Entonces el ángulo en C son los 14,47 grados, más el torsor que son los 100 newton metro, por la longitud del aluminio, 300 milímetros.
dividido el momento polar, ese ya lo calculamos, ¿verdad? Los 2.03 por 10 a la menos 9, metros cuarta, por el módulo de elasticidad cortante del aluminio, que este es 26 gigapascales. Entonces, el ángulo en C va a ser ¿cuánto? Serían 47.03 grados, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, de aquí, mucha, no sé si lo multiplicaron ustedes. Esto sería por 180 partido pi. Perdón ustedes, aquí me abocé yo. De Auner, sí. Andrea no dice. Bueno, pero sí da lo mismo, ¿verdad? Sí, sí lo había puesto Andrea, buenísimo. Ok, entonces este va a ser el ángulo que se genere en el punto C, ¿verdad? Que sería el ángulo en B más el ángulo en C, o el ángulo del latón más el ángulo del aluminio, ¿verdad? Ok, ¿vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a suponer que no. Entonces, ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante del aluminio. ¿Y este va a ser cuánto? Este va a ser el par torsor por el radio partido el momento polar, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que el momento polar es el mismo y el radio es el mismo? Bueno, así era, ¿verdad? ¿O es exactamente lo mismo? Bueno, aquí no necesitábamos calcularlo, ¿verdad? Pues tenemos la misma información que acá, entonces aquí podemos decir que este va a ser igual al esfuerzo cortante del aluminio, ¿verdad? Bueno, si quieren pongámoslo, 100 newton por metro por los 12 milímetros, partido dos veces, 2.03 por 10 a la menos 9 metros cuarta. Y esto de aquí nos daba los 295,56. Entonces, si nos damos cuenta, el esfuerzo cortante va a depender únicamente del, del par torsor que estemos aplicando y de la sección, ¿verdad? O del diámetro o el radio del eje o del árbol que estemos utilizando. Aquí no depende del, ¿cómo se llama? Del material, sino que únicamente del diámetro del eje, ¿verdad? Bueno, esto sería dudas acá, mucha. ¿Todo bien? Buenísimo. ¿Nadie más con dudas? ¿Todo bien, Vivian? ¿Bien, Álvaro? ¿Alguien más? ¿Con dudas? Pregunten, muchas, sin pena.
¿No hay dudas? Bueno. Entonces, si quieren nos quedamos acá el día de hoy. Con esto terminamos ustedes con el problema. Vamos a detener la grabación.